En tarde calurosa de Algarrobo, un abuelo y su nieto estaban mirando desde su balcón hacia la calle cómo el sol se refleja en el mar, donde pasa un hombre pidiendo monedas a las personas. En esto, el niño le pregunta al abuelo, ¿por qué ese hombre pide plata a las personas? El abuelo responde, porque no todas las personas tienen los mismos recursos y algunos no tuvieron las mismas posibilidades que otros para conseguir sus metas. El niño pregunta, ¿por qué la plata es tan importante? El abuelo le dice, hijo mío, la plata es lo que mueve todo el mundo. Gracias al dinero puedes optar a todo lo que quieras, siempre y cuando la tengas. El niño pregunta, ¿esto siempre ha sido así? El abuelo, con una sonrisa nostálgica, le comenta a su nieto cómo este mundo se rige por el dinero y cómo de alguna manera termina corrompiendo a las personas. Y este problema iba aumentando cada vez más hasta el día de hoy, sucesos que fueron ocurriendo a través del tiempo. El abuelo le comenta cómo fueron existiendo proyectos para mejorar la economía del país, pero se concentró más en explicar de cómo entra el sistema neoliberal para acabar con el modelo Easy. Esto es en el retorno a la democracia en 1990. El modelo Easy era el que regía antes de que este nuevo sistema entrara a acabarlo. El modelo Easy estaba teniendo mucha inflación porque daban mucho y recibían poco como Estado. Es aquí donde entra un salvador, Jorge Alessandri, quien es el que propone dar el golpe hacia el modelo Easy. El niño se mostraba tan interesado sobre el tema y le pregunta si durante la época y de lo que él se acuerda, existieron otros tipos de crisis o proyectos para mejorar la economía. El abuelo se muestra con ganas de enseñarle y comienza a hablarle de cómo afectó la crisis asiática en Chile. Dice que esta crisis significó una caída enorme en la demanda de los principales productos de exportación de nuestro país, resultando en el mercado un deterioro en los términos de intercambios chilenos y afectando directamente a los sueldos de las personas. Luego el abuelo toca el tema del terremoto del 2010, a lo que el niño responde inmediatamente. Sí me acuerdo del terremoto, pero ¿qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? El abuelo se ríe y dice que no solamente afectó de manera física, ya que producto de este desastre se perdieron 15.000 puestos de trabajo, cerca del 3% de la población cayó bajo la pobreza. Junto con los daños severos de vivienda y hasta pérdidas de estas, aproximadamente 500.000 chilenos quedaron pobres. Entonces claramente afectó todo esto, aparte de lo físico, en la economía de las personas. El abuelo sigue contando cómo pasaba todo a través del tiempo, pero toca un tema muy importante y le dice a su nieto. Algo que pasa muy desapercibido es que a las personas que vivimos fuera de Santiago como nosotros, casi no se les toma en cuenta los negocios. De hecho, las regiones no tienen un gran impacto porque no tocan en el mercado. Entonces la desigualdad no solo se presenta en términos interpersonales, sino que también territoriales. En el caso de Chile, este último problema se materializa en una alta concentración de los beneficios del desarrollo de Santiago. El abuelo con muchas ansias le sigue contando cómo se ha ido formando la pobreza y desigualdad en Chile. El abuelo dice, querido nieto, los años pasaron y esto se mantuvo, hasta un suceso que hace unos pocos años vivimos. Pero cuando estés en el colegio te lo pasarán como materia de historia y tú podrás decir que viviste todo lo que te contaré desde ahora en adelante. Bueno, en el año 2019, el día 18 de octubre, estudiantes de nuestro país tomaron como lema evadir, no pagar, a causa del alza de pasajes de transporte público, donde esto decían no son 30 pesos, son 30 años, ya que para muchos chilenos fueron 30 años de indiferencia y pobreza donde los gobiernos que han pasado no hacían algo para eso. Y así fue como las calles se llenaron de protestas y desmanes. ¿Te acuerdas cuando le pedías a tu mamá salir al parque y no te dejaba? ¿O cuando tenías que llegar temprano a tu casa? Bueno, ahora lo entiendes. Y así fue como este año hizo que la tasa de pobreza y desigualdad subieran, donde mucha gente tuvo que cerrar negocios, puestos locales y supermercados que quedaban sin abastecimiento debido a la delincuencia que aumentó, destrucciones de transporte público y de lugares públicos. Todo esto fue la mayor causa de la pobreza, el desempleo. Mucha gente quedó cesante debido a que en lugares que ellos trabajaban ya no tenían empleo. Bueno, más adelante podrás conocer más sobre esta crisis, ya que aún nos falta más. Abuelo, espera, quiero ir al baño, espérame un poco, dice el nieto. El niño se dirige al baño mientras el abuelo se sienta y empieza a recordar lo que le seguirá contando a su nieto. Pero tanta fue la espera que se quedó dormido y comenzó un extenso sueño. Debido a lo que le estaba contando a su nieto, comienza a soñar lo que iba a decir después, en el sueño.
Un caluroso marzo, donde él se encontraba mirando la televisión, a pocas horas de ir a buscar a su nieto al colegio, en las noticias se anunciaba que el COVID-19 había llegado a nuestro país, donde se comenzaba a confinar lugares. El abuelo se encontraba explicándole a su nieto lo que estaba sucediendo y el por qué no iría una semana al colegio, pero lo que no sabía el abuelo, que esto duraría mucho tiempo más. En el sueño de este querido abuelo pasa un tiempo donde se encuentra escuchando la radio y explica cómo esto ha ido cambiando la economía de Chile, la radio. De acuerdo con la CACEL, la población en situación de pobreza subió un 10,8%, en cuanto a la desigualdad aumentó un 4,6%. La causa de esto es la reciente pandemia vivida donde muchos ciudadanos quedaron sin empleo, sin negocio y sin abastecimiento por la causa de esta. El encierro como país detuvo la economía en Chile, y así es como algunos bonos, retiros y más cosas es que el país se ha ido levantando en un año actual 2022. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Se encontraba el nieto moviendo al abuelo. ¡Abuelo, despierta! ¡Abuelo! El abuelo con mucha confusión despierta y le cuenta a su nieto el sueño que había tenido. Y así el abuelo se dirige. Bueno, nieto, así fue como llegamos a este año, mi querido niño. Ya es muy tarde, es hora de dormir. El abuelo se para a apagar la tele cuando sale la última hora donde dice: el presidente de Ucrania tendrá una conferencia para hablar de la reciente guerra. Abuelo, me dijiste que esto terminaba con la guerra y no me has contado el porqué. Bueno, mi niño, la guerra de Ucrania y Rusia afecta grandemente a muchos países, y así también el de nosotros, habiendo una gran inflación, ya que estos son grandes exportadores de trigo, cebada y metales, lo que hace que estos suban los precios de muchos productos que consumimos. Por como estos se movilizan, se consigan y más cosas, así muchos de ahora están en crisis con su dinero, y cada vez aumentando la pobreza y desigualdad. En fin, mi querido nieto, estamos en una crisis económica muy grande. Por esto mismo la gente aumentó su pobreza, porque no tiene cómo proveer. Por eso de pequeño tienes que aprender a valorar tus cosas y lo que te dan tus padres. Sí, abuelo, aprenderé a ahorrar también y no le pediré cosas costosas a mis padres, menos en este tiempo. Creo que ya no quiero la Play 5. Se ríen juntos. Ok, mi niño. Y recuerda que esto no se acaba. Siempre habrá historia y estarás tú para contárselas a tus nietos. Con un beso se despide de él.